les recuerdo, si ustedes decidieron ser parte de la visión de este año, invito a que lo hagan, porque que realmente lo hagan, porque el Señor hace maravillas. Esta semana estaba yo orando precisamente eso, todos los días oro al Señor: Señor, pon a alguien en mi camino con quien yo pueda compartir tu amor. Y en ese mismo día llamé yo a alguien que tiene años que no viene a la iglesia, él no es miembro de nuestra iglesia, ni ha tomado su decisión de entregar todo su ser a Cristo. Lo llamo y en 3 días después nos reunimos, y resulta ser de que en esa reunión dice el pastor: yo necesito acercarme a Cristo, yo necesito más del Señor. Ustedes pueden ver cuando nosotros oramos para que el Señor ponga a alguien en nuestro camino y tomamos una iniciativa y estamos abiertos a las oportunidades que el Señor brinda para que compartamos su amor con alguien, cambios pasan, los corazones se abren y el Señor toca vidas. Ora por uno entonces, mi hermano, mi hermana. Hoy vamos a culminar nuestra serie de sermones del libro de San Juan. En esta ocasión vamos a estar en el capítulo 1, versículo 43. Perdón, nuestra serie de sermones de San Juan, capítulo 1. Hoy vamos a estar nuevamente en San Juan, capítulo 1, versículo 43, y estaremos cubriendo hasta el versículo 51, que es el último del capítulo 1. Cubrimos entonces San Juan 1 desde el 43 hasta el final del pasaje. Vamos al Señor en oración antes de iniciar el sermón. Te exaltamos, Padre, y te damos las gracias por el gran honor de nuevamente estar aquí reunidos como tu pueblo, hombres y mujeres y niños que te aman, que tienen afecto entrañable por ti, a que estamos agradecidos por todo lo que haces, Señor. Gracias por tu pueblo, la hermandad de la iglesia, la comunidad de la fe. Gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos habla, que nos guía, que nos muestra la verdad. Queremos más de ti hoy, Señor. Continúa tu obra en nosotros y usa tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. San Juan, capítulo 1, versículo 43 hasta el final del capítulo 1. Les invito, si trajo su Biblia, por favor ábrala. Si no trajo una, va a haber una enfrente de su banca o banco, y vamos a visitar este capítulo que es tan hermoso, tan profundo, pero una profundidad expresada en palabras tan simples. He titulado el sermón de hoy: ven y ve, ven y ve. Esta es una frase que Jesús menciona y es repetida por uno de sus discípulos en nuestro pasaje, en un contexto de necesidad. En un contexto de necesidad. Ven y ve. Capítulo 1, versículo 43 hasta el final dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una interacción bastante interesante que toma lugar en un contexto de discipulado. Juan, presentando su narrativa en orden cronológico en el segundo día, Juan el Bautista ve a Jesús y hace una declaración muy poderosa en el verso 29. El día siguiente, dice el verso 29, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que el autor nos presenta el origen de toda la creación por causa del Verbo, del Hijo de Dios, por causa de Jesús, continúa su narrativa el día siguiente diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como de hecho Juan vino con ese propósito de preparar el camino de Jesús, bautizando a personas y declarando quién Él es, al día siguiente, al tercer, hace la misma cosa en el verso 35. El día siguiente el siguiente día otra vez estaba Juan y 12 sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Repite la misma cosa porque a eso Él vino. Pero ¿a quién es que Él está diciendo esto? Pues a sus discípulos, aquellos que estaban siguiendo a Juan el Bautista, porque la razón de ser del ministerio mismo de Juan el Bautista era pues Jesús. Y al Jesús venir y Juan identificar que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, la ofrenda de Dios para limpiar el pecado del mundo, lo da a conocer, y lo da a conocer a sus discípulos con fines de que ellos se acerquen a Jesús. Y efectivamente eso hacen. Se acercan a Jesús y Jesús lo nota. Esta ocasión ya se estaba poniendo tardecito. Realmente no sabemos la hora exacta, aunque el pasaje dice que era la hora 10ª. Pero lo que pasa es que había dos tipos de calendarios, el calendario judío y el calendario romano. Y de acuerdo al calendario romano, la hora 10ª era las 10 de la noche. Pero yo no creo que eran las 10 de la noche. En una ciudad, en una sección como esta, caminar de noche era muy peligroso. Entonces yo pienso que Juan estaba usando el calendario judío, que eran las 4 de la tarde. La noche comienza a las 6 y ya es tarde. Los discípulos notan a Jesús caminar, siguen a Jesús porque Juan, nuevamente en el versículo 35, dice, este es el Cordero de Dios, y ellos quieren seguir al Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? Siguen a Jesús, y Jesús lo nota. Mira, si tienes tu Biblia abierta, mira qué pregunta más interesante hace Jesús en el verso 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Entonces, en mi forma de interpretar este pasaje, considerando que es el calendario judío, era por ahí de las 4 de la tarde. Se estaba acercando la noche. Juan le dice, este es el Cordero de Dios. Los discípulos siguen a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué buscan? Y yo pienso que esta es una pregunta que va más allá de lo que las palabras aparentan presentar. Están siguiendo a Jesús y la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieren?
Y ellos no dicen, ¿se dieron cuenta? Ellos no responden diciendo qué es lo que quieren. Ellos lo que dicen es: ¿a dónde moras? ¿A dónde estás viviendo? ¿Dónde está tu casa? Y como ya se estaba acercando la noche, pues se van a donde él, pero nunca contestan la pregunta. ¿Se dieron cuenta? Tal vez uno puede asumir por la acción que lo que ellos querían era morar con él. Pero yo no creo que ese era el caso, porque ¿por cuánto tiempo se quedaron? Pues solamente por esa noche. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Se fueron? ¿Notaron eso? Nuevamente, verso 35. Perdón, 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Qué quieren? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Verso 39. Le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. O sea, ya pasó el día, pues se fueron. Entonces, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que buscaban? Yo siento que muy profundo en nuestros corazones, cada uno de nosotros queremos algo, buscamos algo muy íntimo, muy profundo. Y todo el mundo busca, en alguna ocasión eso. Esta semana alguien me entregó un reloj para que yo viera qué es lo que tenía y lo reparara. A mí me gustan los relojes. Yo no soy ningún relojero bajo ninguna circunstancia, pero soy un aficionado. Y hasta las piezas de reparar relojes me compré. Y lo que tenía mal el reloj era la batería, la pila. ¿Sabes que si tienes un reloj caro, ya los relojeros no quieren cambiar baterías? Porque tienen miedo de romper el cristal. La maquinita que pone la tapa de atrás del reloj, funciona bajo presión. Y la presión que causa que la tapa se adhiera a la caja del reloj va de este lado, del lado del cristal. Y hay un aparatito para eso. Uno lo pone el reloj en ese aparatito y presiona la tapa se adhiere. Este reloj es un reloj suizo, posiblemente cuesta como $2,000, con diamantes y todo. El trabajo es fácil, es cambiar una batería. Sacas la tapa, cerciora de que no toques nada que no sea la batería, y como la batería es tan chiquita y esa sección es tan pequeña, con la pinza lo sacas, ¿verdad? Sí. Pero ese reloj estaba averiado por mucho tiempo y esa tapa ya estaba casi oxidada. Quito la tapa, saco la batería. Después de comprar la batería nueva, pongo la batería y presiono tratando de no usar el aparatito, ¿verdad? Porque como la mano, los dedos son suaves, los músculos y la presión por causa de la mano no va a romper el vidrio, es natural. Pero no se quería tapar así. Lo intenté, no se quería tapar. Porque es como a prueba de agua, tiene que ser mucha presión, ¿verdad? Pongo la caja del reloj entonces en el aparatito que yo lo tengo. Y le hago presión y no quiere entrar. Y le hago presión, pero yo no quiero. Uno tiene que tener cuidado cuánta presión uno pone, porque si rompes la tapa, si rompes, el cristal, hay que comprar otro cristal. Y eso depende de qué tan viejo sea el reloj, ¿verdad? Y los cristales de relojes caros son caros. Todo de un reloj caro es caro. Hay piezas que valen $500. Entonces,
Ya estoy comenzando a sudar porque quiero ponerle la tapa a esa cosa. Pero nuevamente, ¿cuánta presión le pongo? Porque no quiero romper. El asunto no es la fuerza, de que si tengo fuerza para taparlo, no, el asunto es no romper el cristal. Por eso es que no quieren cambiar baterías a relojes. Y si son muy caros, ni siquiera te dicen no, no lo cambiamos. Así de simple es. Y duré casi 2 horas en eso, con una tapa. Y yo pensaba, oye, pero ¿por qué no te metes ahí? Yo como loco hablándole al reloj. Como Amanda es tan inteligente, yo Amanda, a ver si tú lo puedes tapar. Y ella tenía menos miedo que yo de romper el reloj. Como ella sabe menos que yo de relojes, no tenía todo el cuidado que yo tenía. Y ¡pum! De una vez se lo puso. Como uno tiene mucho cuidado con lo de otro, y si uno sabe que lo de otro es caro, pues aún más cuidado tiene, pero ella no sabe quién lo puso. Gloria a Dios. Salimos de esa. ¿Qué quiere uno? En esa ocasión yo quería que esa tapa entrara, pero eso es algo muy superficial. ¿Qué realmente busca la persona? Y nuevamente, ¿usted no cree que Jesús sabía lo que ellos buscaban? Más adelante en el Evangelio de Juan vamos a ver que Jesús no tiene necesidad que el hombre le diga nada porque él sabe lo que está en el hombre, dice San Juan. ¿Por qué hace la pregunta entonces? Si él sabe lo que está en el hombre, ¿por qué hace la pregunta? Jesús anda buscando una declaración de su parte. Y la declaración de su parte es muy limitada. ¿Qué quiere? ¿Dónde moras? Y Jesús le dice, venid. ¿Ve? Ustedes recuerdan de que en el capítulo 1 el tema central es la luz. ¿Se acuerdan? Y nosotros decíamos que Jesús es la luz del mundo, que Dios es la luz, es la fuente de entendimiento, es lo que expone la realidad. Y el tema de la luz, y por consecuencia el tema de ver, domina esta sección de San Juan. Le invito a que demos un vistazo a esta palabra, que aparece casi en todos los versículos. Por ejemplo, iniciando en el verso 29, el día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía. Vio. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Verso 38. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Verso 39, le dijo, venid y ved. Fueron y vieron. Verso 42. Y le trajo a Jesús y mirando, Jesús dijo, 46.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, venid y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael, 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Creo que ya tienen la idea, ¿verdad? ¿Por qué aparece tantas veces esa palabra? Casi en cada verso. De ver. Porque esa es la necesidad humana. Hay una ceguera mundial, una falta de percepción de Dios, de quién Dios es. Y Cristo quiere satisfacer esa necesidad. ¿Qué buscáis? Le hace la pregunta Jesús a los discípulos de Juan. Y después que le preguntan, ¿a dónde te vas a quedar? Él pudo dar una dirección, ¿o no? Si alguien me pregunta, ¿a dónde que tú vives? ¿Qué le voy a decir? Yo vivo en esa casa que está en la 119 en Guay. Le doy mi dirección. Pero Jesús quiere más. Porque lo que ellos realmente buscan es lo que necesitan. Y lo que necesitan es ver. Pero aquí tenemos nosotros la condición para ver es venir. En otras palabras, solo cuando se sigue a Cristo, la persona es capaz de percibir la realidad de Dios. Pero es en el acto de ir a Jesús, de seguir a Jesús, que la persona puede ver. Y mientras más cercano a Jesús le sigue, mejor su visión será. Y eso tiene sentido. Un objeto a distancia se percibe, pero con pocos detalles. Y mientras más cerca a ese objeto me encuentro, más clara la visión del objeto. Jesús no le da ninguna dirección, y en aquella época había direcciones. Y las calles tenían nombre. Sí, eso es bien. Jesús no le da dirección. Jesús le presenta discipular. Venid. Venid. Pero qué invitación más extraña. Porque no era un venir temporal como ellos lo hacen, porque se quedaron por un día y luego se fueron para su casa. ¿Se acuerdan? Eso no es lo que Jesús andaba buscando. Y sabemos esto por el contexto. Más adelante, Jesús me dice, ¿a quién ve? Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sigue. Lo mismo que venid, ¿verdad? Venid y ve. A Felipe le dice, sí. Pero ese no era un sígueme temporal. Jesús andaba buscando discípulos. Y mira qué interesante, porque aunque ellos, estos seguidores le llaman a Jesús rabí, ellos no entendían que Jesús no era un rabino. Él era el Señor, el Maestro. Cuando este catedrático de la ley se acerca a Jesús y dice, Maestro bueno, no le dijo rabí, le dijo maestro, y hay diferencia, porque un rabí es un experto en la ley y un maestro de la ley. Pero quien discipula no es solamente un maestro. El concepto de discipulado es un concepto muy griego, no judío. De hecho, los judíos no tenían discípulos en el puro sentido del término discípulo. Pero cuando te vas
a las raíces griegas del discipulado, entonces logras entender que Jesús no está realmente usando la palabra discipulado o el concepto de discipulado más bien como los judíos lo entendían, sino como los griegos. Por ejemplo, para un griego, un discípulo era un seguidor, amante, precursor y adepto al maestro. Me explico. Normalmente nosotros decimos un discípulo es alguien que sigue a otro, ¿verdad? Pero es más que eso. Primero el discípulo tiene un maestro. Y ese maestro es el ídolo del discípulo. El discípulo vive con el maestro. Este es el concepto griego del discipulado. El estudiante vive con el maestro en la casa. Ahí viven juntos. Estudia bajo el guía del maestro, pero va más allá. Ama al maestro. Hay una relación muy íntima, muy personal. Cuando el maestro muere, el discípulo continúa el legado del maestro bajo el nombre del maestro. En otras palabras, sigue las enseñanzas de su maestro, pero presentada no como su conocimiento, sino como el conocimiento que obtuvo del maestro. Y de hecho, el concepto griego de discipulado se basaba en la creación de comunidades. En otras palabras, había comunidades de discípulos. Esta gente que estudiaban bajo el maestro, que tal vez ya falleció, continúan viviendo juntos, atesorando las enseñanzas de quien falleció e impartían esas enseñanzas a los otros, tratando de acrecentar la comunidad establecida por el maestro. Si buscas en algún diccionario teológico la palabra matetes, que es el término discípulo, vas a encontrar exactamente lo que yo te acabo de decir. Cuando Jesús dice, venid, sígueme, Él anda buscando discípulos. Alguien que more con Él, que viva con Él, que aprenda de Él, que viva su vida bajo su guía, que haga lo que Él enseña, que crea comunidades, que comparte sus enseñanzas con otros y expande las comunidades que creen en sus enseñanzas. Eso es discípulo. Y eso es lo que Jesús busca. Y siempre ha buscado. En esta ocasión encontramos los primeros discípulos. Andrés y su hermano Simón, a Felipe, más adelante a Natanael. Pero nota que la secuencia. Jesús camina. Juan el Bautista declara que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. La gente, los discípulos entonces siguen a Jesús. Jesús le hace la pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Él los invita a venir con Él, pero se quedan poco tiempo. Pero después de eso, ¿qué hacen? Van y cuentan a otros que han encontrado al Mesías. Cuando se busca y se encuentra en Cristo, el que busca logra ver, y el que ve comparte con otros su visión, lo que ha recibido. Nosotros en Cristo vemos. Pero hay diferentes formas de ver, ¿verdad? Tenemos la visión 2020 y tenemos la visión que vemos, pero que casi no. Hay otros que
hay que ir al oculista porque los lentes ya no funcionan. Y hay otros que por sí solos ya simplemente no pueden ver, necesitan alguna especie de trasplante. Lo mismo, Jesús, a Él lo hemos visto. Pero ¿qué tan clara es nuestra visión de Él? A Jesús le hemos seguido. Pero ¿qué tan cerca estamos de Él? Jesús hace la invitación que se venga, pero que se venga y que se more con Él. He aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesús. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús anda buscando una íntima relación. No que la gente se venga donde Él por un día y luego que se vaya y que se vuelva. ¿Conocen gente ustedes así? Que vienen a Cristo hoy y luego se van y usted, oye, ¿qué pasó? Y luego usted lo ve como un año más tarde, sí, ya yo como que me acuerdo de ti, pero como que no, ya no borrosa la verdad. Que se viene temporalmente, pero Jesús lo busca. Él quiere intimidad. Venir y ver y se lo lleva a su casa, a donde Él mora. Y ellos se fueron por su cuenta el día siguiente, pero Jesús no quería que se fueran. Por eso es que invita a Felipe a que venga. Él anda buscando discípulos, personas que moren con Él eternamente. ¿Qué tan cerca estás de Cristo? O eres como este que se vino, se vinieron, pues hoy pasan la noche y al día siguiente se fueron. Qué bueno es cuando nosotros moramos con Cristo, cuando su palabra es nuestro pan diario, cuando la adoración deleita nuestra alma, cuando la comunión con el pueblo de Cristo satisface nuestro ser, cuando el servir a los demás es una devoción, cuando la generosidad es parte de la adoración, cuando la obediencia a su palabra trae vida a nosotros y la sentimos, cuando nos sentimos celosamente apegados a los preceptos de Dios, cuando le seguimos de cerca y vemos al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y satisface las necesidades más íntimas que cualquier persona puede tener. O eso se hace solo una realidad cuando se viene. Y cuando se viene, entonces se ve. Y cuando se ve, entonces se tiene. Se tiene una relación con el Señor en donde uno reconoce que Dios me conoce y me acepta tal y como soy. Natanael, un discípulo muy misterioso, ¿se han dado cuenta? Cuando nosotros buscamos la lista de los discípulos, ¿verdad? Aparece un Bartolomeo, ¿verdad? ¿De dónde sale Bartolomeo? No aparece Natanael. Cosa más rara. Y uno piensa que es el mismo discípulo, que Bartolomeo y Natanael son la misma persona, pero Natanael es muy peculiar. Se le acercan y le dicen: hemos encontrado al Mesías, aquel que las Escrituras hablan, la ley, los profetas nos hablaban de Él, y Él está aquí, a Jesús de Nazaret. Y dice: ¿de Nazaret? ¿Qué le puedo buscar a Nazaret? Ahí no hay nada que buscar. Oye, ¿qué opinión más negativa tenía este hombre de esa ciudad, ¿ah? Es decir, que de esa ciudad entera, de ahí no sale nada bueno. ¿Quién sabe si hasta racista era, verdad? O sea, ya él había juzgado a Jesús sin conocerlo. Como él es de ahí no sale nada bueno, ¿qué hay que buscar? Dime, ¿para qué ir a donde Jesús? ¿No conocen ustedes personas o no le han pasado que usted se le acerca a hablarle a alguien de Jesús y ya yo no quiero saber nada de ese Jesús? ¿Le ha pasado algo así?
¿Sí, verdad? Y uno dice, ay caramba, ¿qué fue eso? Pues a mí me ha pasado un montón de veces. No me interesa. Una actitud parecida, ¿verdad? ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Qué es lo que me estás presentando? Pero el Jesús real, el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, solamente no se percibe con la mente, se percibe con una relación. Hay que venir y cenar con Él, como dice el Apocalipsis. Verso 42. Le dijo Natanael, ¿de dónde me... verso 45. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Parece que cuando él fue y vio algo que le interesó, y aunque se fue al otro día, compartió lo que vio. Y él quiere que otros experimenten la misma situación que él experimentó cuando fue y vio a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no es una persona para ser entendida. Él es una persona para ser experimentada. Por eso hay ateos que conocen a Jesús de la Biblia muy bien, pero carecen de una relación con el Hijo de Dios. Es cuando se viene, cuando se ve, cuando se goza de comunión con Él, que el Mesías es revelado y la ceguera se cae y se ve de verdad. Pero se viene, se ve y se reconoce que Jesús acepta a uno tal y como es. Natanael, de ahí no sale nada bueno, pero como ya tú me invitaste, venid y ver, pues yo voy a ir. Y Jesús, qué interesante la declaración que hace Jesús de Natanael. Porque aunque Natanael no conocía a Jesús, Jesús le conocía. Y hace una declaración interesante. Versos 47 y 48, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era interesante esto. Jesús no le llamó bueno, y mucha gente piensa que Jesús estaba diciendo que Natanael era una persona buena. Lo contrario es lo que acabamos de leer. Un hombre que estaba juzgando a una comunidad entera, diciendo que hay nada que sirve sale. Jesús no le está llamando a Natanael bueno. Lo que Jesús está diciendo es que Él no es hipócrita. Él es racista y lo dice. Y usted sabe que ese era el principal problema de Jesús con los religiosos. Que presentaban una cara pero era una otra cosa. Que literalmente eran hipócritas. Natanael no era hipócrita. Él expone lo que Él es y Jesús le agrada eso. Yo creo que a nosotros también, ¿verdad? Cuando la persona real es expuesta y de conocer, porque la sorpresa no nos gusta, ¿verdad? Imagínate cuando uno tenía novia y la novia era tan dulce cuando estaba con uno. Y cuando uno da la espalda, uno escucha una clase de groserías y barbaridades. Y como que no te conozco. Es otra cosa, no lo que yo esperaba. Qué lindo es que cuando uno es genuino, y Jesús reconoce que Natanael es un racista, pero él no lo esconde. Y Jesús, este es un israelita genuino. Porque ¿cómo era Israel? Una nación bárbara en aquella época, ¿verdad? Que mató al mismo Mesías. Pero Natanael
dice, ¿de dónde me conoce? Porque esa declaración demanda de un conocimiento de la persona. Y mira qué interesante en los siguientes versos. Verso 41. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Venid y ve, porque ya Él nos ha visto. Él ya nos conoce. Él conocía a Natanael y Natanael no necesitaba tener una presentación porque Él conoce lo que estaba en su corazón. El Señor te conoce, hermano. A veces uno piensa, bueno, yo me puedo ocultar en la oscuridad de mi cuarto, de mi casa, de mi familia, y no se puede ocultar de los ojos de Dios. El Señor te conoce. Y lo interesante de que a pesar de que Jesús conoce a Natanael y te conoce a ti, Él te invita a que vengas. Oye, nosotros tenemos algunos secretos, ¿verdad? Y no lo queremos que los demás lo sepan. Por eso son secretos. Tenemos secretos que ni siquiera nuestra pareja posiblemente sepa. Secretos tan negros, tan feos, que no queremos que nadie lo sepa porque su opinión de nosotros cambiaría. Pero de Dios nada se oculta. David decía que aún la noche resplandece como si fuera día ante los ojos del Señor. El Señor conoce lo que está en nuestro corazón, y usted y yo, si somos honestos, reconocemos que lo que ahí se encuentra no es bueno. Aún así, Jesús hace la invitación de que se venga, porque nos ama a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros secretos, a pesar de nuestros pecados. No porque tengamos nada que ofrecer, que tenía Natanael que ofrecer, no porque Dios nos necesite. Dios es todopoderoso, si todo lo puede no me necesita, ni usted tampoco. Que nos ama. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente y a usted le invito. ¿Qué tan cerca estás viniendo a donde Jesús? ¿Qué tan cerca te encuentras? ¿Estás viendo pero de lejos o de cerca? ¿Gozas de una intimidad con Él o es una relación intermitente de una noche? Como la de los primeros discípulos, que pasó la noche y ya se fueron. No hay necesidad de ocultarte del Señor. El Señor te conoce y aún así te invita a que vengas y que vengas de cerca, que tengas una relación íntima, personal con Él. Yo te invito a que recapacites en dónde estás en tu caminar con Cristo y que le sigas de cerca, que vivas con Él. Hay un paso de fe que posiblemente necesites dar si no lo has dado. Yo sé que tal vez el Evangelio te simpatiza, tienes interés en él, pero algo te mantiene todavía alejado de él, y te invito hoy a que seas valiente, que vengas a Cristo. Él es quien te invita. Venga a Cristo. Recibe salvación. Él te acepta tal y como está, y cuando vienes a Él vas a ver y vas a gozar de la maravilla del Dios de vida. No te vayas en Cristo. Hermanos, tomemos esas decisiones mientras nos ponemos en pie.